Hola, muy buenas tardes a todos y bienvenidos a un nuevo programa del canal de Vicente Fuentes y de la web ufopolis.com. En muchísimas ocasiones se ha hablado sobre la posibilidad de que seamos ni más ni menos que avatares de una simulación eh, en un universo que estaría pues prácticamente dominado por una inteligencia o que seamos directamente pues como protagonistas de un programa pues casi informático que estaría avanzado a niveles inimaginables y que todo lo que viviésemos estuviese programado dentro de un videojuego impensable de pensar de lo impresionante que sería la realidad que tenemos delante. Y también he estado hablando en muchísimas ocasiones sobre problemas en el espacio y en el tiempo al respecto de rupturas que aparecen delante nuestra y que nos conecta con otros momentos de la realidad en donde, bueno, pues parece que se llegan a ver otros años, quizá otros universos alternativos o incluso momentos en donde casi el apocalipsis pues habría llegado a la Tierra, ¿no? Y estaríamos ante una Tierra sin humanos, ¿no? Pero, ¿qué pasaría si realmente todo esto pues tuviese un origen según el cual pues realmente fuésemos avatares de un videojuego, como decía al principio? ¿Qué pasaría si realmente nos diésemos cuenta de que pues en un momento dado apareciese un objeto volador no identificado que directamente estuviese atrayéndonos, pues básicamente como si fuese la fase de un videojuego y nos diésemos cuenta de que la realidad que estamos viviendo no es ni más ni menos que pues otra fase de lo que sería el mismo videojuego para otras especies que estarían pues poco menos que disfrutando de nosotros o experimentando con nosotros. Bien, pues hoy voy a tratar todo este tema porque tenemos un caso que es importantísimo a nivel de casuística, que ocurrió el día 18 de abril del año 2004, silenciado por las autoridades. Esto ocurrió en Estados Unidos, en las montañas de Adirondack, en el estado de Nueva York, y que fue protagonizado por un hombre llamado David Crow, que se encontró ante una escena que bien podría corresponderse pues prácticamente como un episodio de Black Mirror, con una anomalía espaciotemporal, dimensional, quizá otro plano de la existencia, en donde nosotros, pues poco menos que seríamos casi un Super Mario que estuviese casi pues influenciado a nuestro libre albedrío, pero influenciado por un fenómeno ovni que sería la prueba de que algo más estaría pues prácticamente por encima incluso de nuestro universo, del Dios que creemos y de las galaxias que, bueno, pues que están en este universo, ¿no? Muchos investigadores teorizan, y esto siempre se ha sabido, que los avistamientos modernos de ovnis pues podrían corresponderse a pues a confusiones, quizá a pilotos, o bueno, pues que se confunden, ¿no? Pero también se ha hablado de que efectivamente el fenómeno ovni es completamente real y que seríamos pues prácticamente observados por entidades biológicas completamente inteligentes que estarían experimentando con nosotros, y no solo eso, que estarían siendo pues prácticamente los guardianes de una simulación en donde nosotros no seríamos capaces de entender lo que nos está ocurriendo, pero en donde, bueno, pues la realidad se rompería y se producirían pues continuos problemas, igual que ocurre pues en una fase de un videojuego o en una página de internet, en donde, bueno, pues a veces se cargan las páginas, se están cargando ahí y, bueno, pues hay un momentillo en donde no se puede entrar a la página. Pues pasaría lo mismo con nuestras vidas, ¿no? Estaríamos como a merced de lo que dispondrían de nosotros otras inteligencias, ¿no? Esto es realmente apasionante. El fenómeno
realmente es que es tan amplio, tiene tantas vertientes, pasan tantísimas cosas con respecto al tema de los objetos voladores no identificados, y es tan rico que el día menos pensado, pues alguien va a sacar una nueva teoría que, pues quizá sea capaz de explicar lo que le ocurrió a este señor, el señor David Crowe, que desde luego lo que vivió pues fue absolutamente alucinante, y hoy lo vamos a poder describir con pelos y señales. Bien, en el caso de hoy, en principio, pues podría amoldarse a un patrón que parece fluctuar entre lo que los seres humanos denominamos como tiempo, ¿no? Y también otros posibles tiempos de universos paralelos en donde también existimos y en donde se produciría algo fascinante que se llama el universo espejo, y en donde estamos haciendo exactamente lo mismo, pero al contrario en todo. Pues prácticamente como los spines de la física y la química, y en donde estamos haciendo pues lo mismo, pero con pensamientos diferentes, en lo que serían pues situaciones creadas básicamente para observar nuestras emociones. Bien. Y entonces vamos a verlo, ¿no? El señor Crowe, bueno, pues vivió algo que fue tan fuerte y tan brutal que, bueno, pues tuvo que contactar con uno de los principales investigadores de ovnis de Estados Unidos, llamado Stephen Wagner, del portal About.com, a la edad de los 61 años, para contarle todo, porque la verdad es que, bueno, pues no sabía explicarse pues todo lo que le había pasado, y desde luego estaba muy afectado por toda su vivencia, ese incidente que le marcó su corazón y que desde luego pues no se había podido recuperar de algo así. Bien, os cuento. Este hombre, adjunto de alguacil y jubilado, pues resulta que se encontraba en un viaje de pesca en el mencionado estado de Nueva York junto a dos oficiales. Era de noche y bueno, pues acababan de llegar a la costa tras una buena jornada en la que habían pescado unos buenos pescaditos por allí, ¿no? Unos buenos ejemplares, ¿no? Y resulta que mientras que se acercaban al muelle, ahí con su barca, su buena barca, pues resulta que comenzaron a observar algo que deslumbraba en el lago, como una luz de color azul brillante además, que además comenzaba a crecer poco a poco, y claro, ellos se quedaban, pues no sabían muy bien qué hacer, porque no era un avión, desde luego, no podía ser ningún animal, y es que era un color extraño dentro de lo que es la forma que tienen de comunicarse los barcos en Estados Unidos. Era una luminosidad extrañísima, parecía estar además flotando, y estaban ellos ahí mirándolo, estupefactos, no se veían muy bien, y cada vez además es que lo veían y es que parecía que es que se estaba como acercando a ellos. Ellos estaban ahí nubilados, y cada 5 o 6 segundos pues parecía que crecía esa luz y luego pues se apagaba. Crecía y se apagaba. Y además lo hacía acercándose a ellos. Y ellos llegaron un momento en el que ya empezaron a preguntarse si llamaban a la policía o qué hacían, pero no lo hicieron. Estaban como petrificados, como controlados por aquella luz. Y además, aquella luz es que venía directamente a por ellos. Y en esa pulsante situación de siempre apagarse y luego encenderse tremendamente ante ellos, pues seguía acercándose y acercándose y acercándose. Y ellos no podían hacer nada. Lo hacía además de forma cíclica. No podía ser otra barcaza, ni siquiera de las autoridades. Parecía estar flotando,
pero se dieron cuenta de que estaba elevada sobre el agua. La veían además perfectamente, estaba ahí. La sensación además era extraña, tenían los pelos de punta ya directamente ante lo que estaban viendo. No podía ser posible, no sabían si era algo maravilloso o aterrador o terrorífico. Latía, y luego se apagaba, y luego latía otra vez y se encendía con una luz preciosísima. Pero lo peor de todo es que parecía que ellos eran los protagonistas, no la luz, eran ellos los que estaban iluminados por aquello. Y no sabían qué hacer y no sabían ni siquiera qué decir, no se hablaban entre ellos. La intencionalidad de la luz parecía que era aquellos 3 hombres, pero ¡sorpresa! No. De repente se apagó y comenzó a encenderse otra vez un poquito y comenzó a moverse, llegando a la parte opuesta de lo que parecía ser una granja que no estaba muy lejos de allí. Y allí comenzó a crecer otra vez, como si estuviese casi alentándoles a ir hacia allá y tener un entorno controlado para hacer algo con ellos. La finca no había sido utilizada desde hacía un montón de años, era un complejo abandonado, un sitio inhóspito completamente, y los testigos, David Crow y los otros 2 alguaciles, estaban allí y tenían que ir allí a verlo, tenían que acercarse, estaban expectantes, querían ver aquella cosa. No sabían si iban a volver, porque desde luego no era normal. Ellos lo sabían, era un objeto volador no identificado que estaba por encima del agua. Y se había ido para allá y les estaba como retándoles a ir para allá, casi atrayéndoles a que fuesen para allá con su barca. Y efectivamente fueron para allá. Tenían experiencia ante dificultades. Estaban aterrados. Parecía haber aterrizado ante su estupor, ante su incredulidad. Estaban aterrorizados, pero tenían que ir. Y entre los 3 llegaron a un acuerdo en este momento, ya se hablaron y dijeron: no nos vamos a quedar aquí parados. Esto... somos personas, somos oficiales de policía, ya estamos retirados, pero somos sabuesos de vocación y tenemos que ir para allá porque esto quizá no lo veamos jamás otra vez en nuestra vida. Y se encontraron efectivamente remando hacia lo que iba a ser la gran maravilla de toda su vida. Quizá el gran espanto, quizá la mayor sorpresa, pero desde luego, quizá lo más inexplicable que iban a tener durante toda su existencia. Con emoción, ya un momento, fueron para allá, remando y remando, y llegó un momento en el que ya atracaron su barco en un pequeño dique que había, muy cerquita de la finca, y entonces ya salieron de la barquita y empezaron a andar los 3, unos cerquita de los otros, no estaban muy separados por lo que pudiera pasar, y entonces avanzaron 100 metros hacia aquella luz que estaba tras aquel viejo silo, y entonces llegó un momento en el que comenzaron como a agobiarse. Árboles, la casa del campo, sus rostros al verse, estaban como en una situación límite, y entonces empezaron a correr y a correr y a cerrarse ante lo que era aquella situación que no podían controlar, y correr y correr y correr con ímpetu, y además ya sin miedo. Querían verlo todo,
querían ver aquel origen de aquella luz que de repente empezó a incrementar su potencia. Estaba todo como preparado para un avistamiento mutuo y perfecto. Querían ver aquel ovni increíble, o Dios sabría qué. Y estaban corriendo y corriendo como locos. Y cuando llegaron a la altura del silo, de repente, la luz se apagó. Nueva sorpresa. ¿Qué ha pasado? Si ya estábamos a punto de verlo. El brillo de repente se había ido. Y los hombres, de repente, se encontraron que estaban mirando hacia el otro punto del dique con cuchillos en la mano, en lo que habría sido como una especie de teletransporte en tiempo cero, instantáneo. Estaban corriendo hacia aquel objeto volador no identificado de luz azul y de repente se había apagado aquella luz y estaban corriendo como locos, efectivamente, pero en un antiuniverso, en perspectiva contraria, como si alguien hubiese diseñado una fase en una simulación, como si fuésemos avatares de una realidad que hubiese sido diseñada para que también pasara eso. Como si realmente hubiese un universo paralelo contrario y creado por una inteligencia que estuviese experimentando con ellos en un entorno afín a ese experimento y controlando absolutamente todo. Ellos corriendo y corriendo y corriendo, y de repente los cuchillos y en dirección contraria. Y claro, ellos no recordaban qué había pasado. Y además miraban el reloj y es que no había pasado ni un solo segundo. Era el tiempo normal, pero estaban en otro universo contrario, creado por aquello que ya no estaba. O se había apagado y estaba ahí, pero con una luz que no se veía. O sin luz directamente. Un objeto que estaba allí siempre observando todo. El testigo, David Crow, pues aseguró a Wagner, al investigador que estuvo con su testimonio, que nunca jamás habían visto nada igual en toda su carrera como policías, y que, bueno, pues directamente, pues que aquella maravilla celeste pues ya no estaba, ¿no? Y que en un ínfimo detalle e instante de su vida, pues había estado todo lo que era su existencia y la de sus dos compañeros como a merced de algo incontrolable para ellos y completamente diseñado por aquello. El fenómeno de teletransporte súbito que experimentaron los tres protagonistas fue impresionante, un tejido del espacio-tiempo desgarrado, en donde fueron prácticamente avatares de un universo espejo que está siendo estudiado por la ciencia y que desde luego pues aquí tiene los testimonios de estos testigos que jamás se recuperaron de lo que fue aquella vivencia y que desde luego pues protagonizaron uno de los incidentes ovni más impresionantes de la historia, básicamente porque siempre les dejó una pregunta: ¿por qué tenían
3 cuchillos ellos? ¿Qué vieron que no se les dejó recordar para que sacaran aquellos cuchillos? Nada más, espero que os haya gustado este videoprograma y os espero en el siguiente. Muchísimas gracias y, como digo siempre, salud y suerte. Adiós.